De la hoja de vida del conferencista ingeniero César Augusto Fernández Fernández. Formación: ingeniero civil, Universidad de San Carlos de Guatemala. Posgrado en enseñanza de la física, Universidad de Tunja, Colombia, 1975. Posgrado en física moderna, Universidad Central de Uruguay. Posgrado en planificación energética, Universidad Autónoma de México, 1985. El mercado eléctrico, Buenos Aires, Argentina, 2006. Actividad académica y laboral: profesor de física y mecánica en la Universidad San Carlos de Guatemala, en la Universidad Rafael Landívar, en la Universidad del Valle, en la UNIS de 2003 a 2007. Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1980-1984. Director fundador del Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas 1985-1988, creador de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en 1983, ministro de Energía y Minas en 1992-1993, decano del Colegio Universitario Universidad del Valle de Guatemala 1994-2002, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Médicas y Naturales de Guatemala, 1996 a 2000, miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCIT, 1996 a 2000, director de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, 2004-2012, actividad gremial, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala, 1977-1978, presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala 1991-1992, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Ingenieros de Guatemala 2003 al 2005. Distinciones: condecoración Andrés Bello, República de Venezuela 1989. Medalla universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1999. Homenaje Mauricio Castillo Coitux, 2012. En este momento, solicito a los miembros de Junta Directiva pasar al frente a tomar sus lugares y se tendrá la intervención del ingeniero César Fernández con el tema Facultad de Ingeniería en la época de la autonomía universitaria. Señor decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ingeniero civil Pedro Antonio Aguilar Polanco, señor vocal segundo de la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería, ingeniero civil Pablo Cristian de León Rodríguez, vocales estudiantiles, bachiller Jürgen Andoni Ramírez y bachiller Oscar Humberto Galicia Núñez, y secretaria académica de la Facultad de Ingeniería, ingeniera Lesbia Magalí Herrera López. Señores directores de escuela, jefes de departamento, coordinadores de área, profesores, auxiliares, personal administrativo, jóvenes estudiantes, señoras y señores. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería que me otorgara el altísimo honor de estar en este hermosísimo salón de la Facultad de Ingeniería, que lleva el nombre de alguien que fuera decano de la Facultad de Ingeniería de 1898 a 1902, el ingeniero Francisco Vela,
que era un matemático prominente y un gran músico, que ganó Juegos Florales de la ciudad de Nueva York para el cambio del siglo anterior. Además, él es el que elaboró, a solicitud del presidente de esa época, el licenciado Manuel Estrada Cabrera, el mapa en relieve, obra única en el mundo y que tiene una característica que refleja el espíritu académico que tenía don Francisco. La escala horizontal no es igual a la escala vertical. Si las escalas fueran iguales, el mapa sería totalmente plano. Sin embargo, él, con ese espíritu de esa vocación de maestro que tenía, cambió la escala, y eso hace que el país se refleje tal y como es un país altamente montañoso. Así que este es un salón muy hermoso, un salón lleno de historia. Aquí hemos ungido a nuestros decanos, hemos velado a nuestros mártires, y miles de jóvenes han jurado ejercer la ingeniería de conformidad con los cánones de la ética, la honradez y la caballerosidad. Así que estar en este salón de actos es siempre una gran satisfacción y un gran honor. Hace ya 73 años que la Universidad de San Carlos es autónoma, y a lo largo de esos años la Facultad de Ingeniería tiene un desarrollo permanente. Antes de la Revolución del 44, la Facultad de Ingeniería estaba en una sede allá frente a lo que es el Parque Morazán, en la zona 2 de Guatemala. Siendo decano el ingeniero Luis Emilio Gómez Flores, trasladó la Facultad de Ingeniería del Parque Morazán a la 11 calle y 8ª avenida de la zona 1. Un edificio de 2 pisos, el segundo piso era de madera, no tenía pila bautismal, nos bautizaban en una artesa que estaba en el fondo de ese edificio. Sin embargo, don Emilio trasladó la facultad. En ese tiempo había 68 estudiantes en la Facultad de Ingeniería. Don Emilio ya estaba muy ancianito y el presidente Ubico nombró al coronel e ingeniero Juan de Dios Cabrera, que era el decano de la Facultad de Ingeniería en el momento de la Revolución de Octubre de 1944. Que, dicho sea de paso, dentro de los estudiantes universitarios que tomaron la guardia de honor en la madrugada del 20 de octubre de 1944, había un estudiante de ingeniería que después fue presidente de la AI y cuyo nombre es Ángel Martínez Franco. Él fue una de las personas que tomó la guardia de honor la noche del 19 para la madrugada del 20 de octubre de 1944. Con la llegada de la revolución, tal y como ya lo indicara nuestro decano, se emitió el acuerdo de autonomía universitaria, que era uno de los planteamientos que el sector universitario hacía a la Junta Revolucionaria de Gobierno. La Junta Revolucionaria de Gobierno emitió el 1 de diciembre de 1944 el acuerdo gubernativo mediante el cual se nos otorgó la autonomía, y todavía procedieron a designar a las autoridades ellos. El primer decano, que fue designado por la Junta de Gobierno y que ya pertenece a la época revolucionaria, es el ingeniero Eduardo Goizueta Valenzuela. Él es un decano muy anterior a la época de la revolución, es desde principios de 1800 y tanto, antes incluso de don Francisco Vela. Pasamos al siguiente. Vamos. Él es don Francisco Vela, que en ese tiempo, cuando la facultad de los estudios de ingeniería empezaron en la escuela politécnica, porque la escuela politécnica creada por el gobierno liberal era un modelo de una escuela politécnica francesa. No era una escuela militar propiamente dicha, era una escuela politécnica, pero también una escuela militar, y por eso es que
ingeniero tenía el grado de coronel y el grado de ingeniero. Él es el ingeniero Eduardo Goizueta Valenzuela. Él fue el primer decano de la época de la autonomía. Ya la constituyente había elaborado una nueva ley orgánica para la universidad, en la cual establecía una forma de elegir sus autoridades, y también ya se habían emitido los estatutos que rigen la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces le correspondió a don Eduardo Goizueta poner en vigor la ley orgánica de la universidad y los estatutos y llevar a cabo la primera elección de decano de conformidad con las nuevas normas. Fue decano también de la Facultad de Agronomía y su secretario fue el ingeniero Rubén Ruiz Silva. Él fue decano de 1945 a 1948. En 1948 se llevó a cabo la primera elección de decano y salió electo el ingeniero Miguel Asturias Quiñones, ingeniero civil y además abogado y notario. Organizó la Facultad de Ingeniería de conformidad con las nuevas leyes y su periodo solamente fue de 2 años, de 1948 a 1950, porque en 1950 fue electo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tuvo que abandonar la decanatura para desempeñar las funciones de rector. El secretario de él también fue el ingeniero Rubén Ruiz Silva, y don Miguel Asturias Quiñones fue presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala de 1948 a 1949. Con la interrupción del periodo del ingeniero Miguel Asturias Quiñones, hubo necesidad de convocar a una nueva elección de decano. Y se eligió al ingeniero Humberto Olivera y Cinena, quien fue decano de la Facultad de Ingeniería de 1950 a 1954. Él era un ingeniero civil especializado en ingeniería sanitaria de los Estados Unidos y fortaleció mucho los estudios de ingeniería sanitaria y tuvo la visión de firmar un convenio con la Dirección General de Obras Públicas para crear un laboratorio de materiales, y también firmó un convenio con la Municipalidad de Guatemala para crear un laboratorio que llevara el control de la calidad del agua potable de la ciudad de Guatemala. Su secretario siguió siendo el ingeniero Rubén Ruiz Silva. En 1954, recién pasada el movimiento de liberación y que interrumpió los gobiernos revolucionarios de Guatemala, se eligió al ingeniero civil Jorge Erminger Panaza, ingeniero civil. La elección de don Jorge fue una elección un poco sui generis. Don Jorge era catedrático de Física 1, Física 2, Hidráulica 1 e Hidráulica 2. Y era un hombre sumamente estricto. Había oportunidades en las cuales, como él decía, había hecho juego perfecto. No le había ganado a nadie. Entonces los muchachos pensaron que si lo elegían decano, tal vez dejaba de dar clases. Y entonces ellos podrían ganar la Física 1 y la Física 2 y la Hidráulica 1 y la Hidráulica 2. Para sorpresa de los muchachos, don Jorge fue decano, pero siguió dando las clases de Física 1, Física 2, Hidráulica 1 e Hidráulica 2. Él tuvo la visión de empezar con el diseño y la construcción de la nueva sede de la Facultad de Ingeniería aquí en la ciudad universitaria. Su secretario inició con el ingeniero Rubén Ruiz Silva y terminó con el ingeniero Samuel Franco Pérez. En 1958 se eligió al ingeniero Jorge Arias de Blois, que fue decano de 1958 a
1962. Él llevó a cabo el traslado de la Facultad de Ingeniería de su sede en la 11 calle 8ª avenida de la zona 1 a su sede en la ciudad universitaria. Y trasladó también el laboratorio que teníamos con obras públicas allá en la 16 calle de la zona 1 a un recinto especial que sería construido aquí en la facultad para los laboratorios. Hay que decir en este momento que la Facultad de Ingeniería es la única unidad académica de la Universidad de San Carlos que desde sus inicios tuvo todas sus instalaciones. Tenía su edificio de aulas, que es el que está allá, que le llamamos T3. Tenía su edificio administrativo, que es donde están las autoridades. Tenía su edificio de laboratorio. Tenía su edificio para la biblioteca. Tenía su área de columnas para la vida social. Tenía este hermosísimo salón de actos diseñado por el ingeniero Mauricio Castillo Montú, quien acababa de regresar de Francia y había estudiado estructuras allá. Y lo más importante para nosotros en ese momento que éramos estudiantes, en el centro geográfico de la Facultad de Ingeniería tenía su pila bautismal. Don Jorge Arias creó también el control académico. Él era profesor de estadística, era un hombre sumamente disciplinado y amigo de ordenarlo todo. Y él creó el control académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. En 1962 fue electo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y fue rector de 1962 a 1966. Su secretario fue el ingeniero Roland Castillo Montú. En 1962 se llevaron a cabo las elecciones y elegimos al ingeniero civil Enrique Godoy Chamayoa, que fue decano de la Facultad de Ingeniería de 1962 a 1966, y que era un hombre con una visión de futuro increíble, posiblemente uno de los decanos con mayor visión que hemos tenido aquí en la Universidad, de la Facultad de Ingeniería. En ese tiempo existía la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Entonces el ingeniero Godoy construyó un local aquí y logró que la carrera de Ingeniería Química se trasladara aquí a la Facultad de Ingeniería en su sede de la ciudad universitaria. Él concibió ya la necesidad, en ese tiempo solo ingenieros civiles nos formábamos aquí en la Facultad de Ingeniería, pero el ingeniero Godoy vio la necesidad de crear nuevas carreras y él concibió la idea de crear las carreras de ingeniería industrial, de ingeniería mecánica, de ingeniería eléctrica y las carreras combinadas de ingeniería mecánica industrial e ingeniería mecánica eléctrica. Para el efecto y con la colaboración de don Jorge Arias, que en ese tiempo era rector de la Universidad de San Carlos, se firmó un convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey, que el convenio era que iban a aceptar a estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil aquí en Guatemala, que ya tuvieran ganado más de la mitad de la carrera y en 2 o 3 años los iban a hacer ingenieros industriales, ingenieros mecánicos e ingenieros electricistas. Se logró el apoyo de una institución internacional y se becaron a 17 jóvenes guatemaltecos que fueron a estudiar al Tecnológico de Monterrey y que 3 años después, a finales de 1966 y de 1967, regresaron a Guatemala y con ellos se crearon las carreras que ya mencionamos. Además, ya en esos momentos empezaban a aparecer las primeras computadoras y el ingeniero Enrique Godoy Chamayoa creó el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería y trajo la primera computadora a Guatemala, una computadora 1620 que todavía funcionaba por el sistema de tarjetas.
El ingeniero Enrique Godoy Samayoa también creó la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, nuestra queridísima ERIS, que se fundó el 24 de octubre de 1964 como primera escuela regional a nivel de posgrado en Centroamérica. Esta inició sus labores académicas hasta en 1965. El ingeniero Godoy había sido presidente del Colegio de Ingenieros de 1951 a 1952 y fue su secretario durante los 4 años. Un ingeniero muy especial, un gran maestro, alguien que había sido ministro de Educación en la época del presidente Ubico y que era catedrático de la Facultad de Ingeniería. Es el ingeniero Eduardo Martínez Balcells. En el año de 1966 elegimos al ingeniero civil Amando Vides Tobar, que fue decano de 1966 a 1970. A él fue el que le correspondió de verdad crear la Escuela de Mecánica Industrial y nombró al ingeniero Enrique Godoy Samayoa como primer director de esa escuela. Creó la Escuela de Ingeniería Eléctrica y nombró como director al ingeniero civil Rodolfo Kellisberg. Pero con la incorporación de estas nuevas carreras a la facultad, la estructura académica estaba empezando a tener problemas. Y entonces el ingeniero Vides encargó al ingeniero civil Mauricio Castillo Contú que realizara un estudio para adecuar la facultad a la nueva situación. Este estudio, que se llamó Plan de Reestructuración, Plan de lo llevó a cabo el ingeniero Mauricio Castillo Contú. El ingeniero Amando Vides, al finalizarse los estudios generales o estudios básicos de la Universidad de San Carlos, estableció los departamentos de Física y Matemática en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Fue presidente del Colegio de Ingenieros de 1965 a 1966 y tuvo el altísimo honor de ser de los miembros de la Constituyente que redactaran la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Fueron sus secretarios el ingeniero civil José Mazanet Pujol y el ingeniero civil Héctor Adolfo Centeno Bolaños. En 1970, como era de esperarse, elegimos a Mauricio Castillo Contú, que era la persona que más claro tenía lo que había que hacer en la Facultad de Ingeniería en ese momento de interfase. Desafortunadamente, Mauricio Castillo tuvo problemas de salud y murió y no logró terminar su periodo de decano y solamente fue decano durante 2 años, de 1970 a 1972. Sin embargo, en ese corto periodo puso en vigor el Plan de Erest, en el cual ya se creaba el concepto de crédito académico y asignó a las carreras sencillas, como la de ingeniero civil, ingeniero industrial, ingeniero mecánico e ingeniero electricista, 250 créditos. Y para las carreras combinadas, como mecánico industrial y mecánico electricista, 300 créditos académicos. Dividió las carreras en 3 etapas: la etapa básica, la etapa técnica y la etapa profesional. La etapa básica era común prácticamente para todas las carreras y aún se mantiene esa estructura. Los 3 primeros semestres de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, todos los alumnos de todas las carreras llevan esos cursos, o sea, todavía se mantiene el concepto de la etapa básica. La etapa técnica ya era una etapa en la cual los ingenieros civiles estudiaban, los que se querían dedicar a estructuras, los que a hidráulica, los que caminos. Y la etapa profesional, que era una etapa en la cual se aprendía ya el ejercicio de la profesión propiamente dicha. Mauricio había sido presidente del Colegio de Ingenieros muy joven,
de 1965 a 1956, y su secretario durante los 2 años fue el ingeniero civil Héctor Adolfo Centeno Bolaños, que también conocía bastante bien el Planterés y bastante bien a la Facultad de Ingeniería. En 1972 elegimos al ingeniero civil Hugo Juan Ma, un ingeniero que se dedicaba a la planificación en su vida profesional y fue electo decano del periodo 1972 a 1976. A Hugo, dado que Mauricio no le dio tiempo de terminar de implantar el Planterés, le correspondió terminar de poner en vigor el Planterés. Para manejar la etapa académica, creó la Escuela de Ciencias, inició el ejercicio profesional supervisado aquí en la Facultad de Ingeniería, llamado EPS, y como al final de su periodo se dio el terremoto de 1976, involucró a la Facultad de Ingeniería a través del EPS en la reconstrucción de Guatemala en el periodo post-terremoto de 1976. Su secretario fue el ingeniero José Luis Terrón Calderón. En 1976 se retrasó un poco la elección, 6 meses, por efectos del terremoto, y elegimos al ingeniero civil Raúl Francisco Molina Mejía, que fue decano de la Facultad de Ingeniería de 1976 a 1980. A Raúl le correspondió el fortalecimiento del EPS y plantear y lograr ante el Consejo Superior Universitario la aprobación de los estudios de la licenciatura en Física y de la licenciatura en Matemática dentro de la Facultad de Ingeniería. Su secretario fue el ingeniero civil Carlos Enrique Cabrera García. En 1980, adivinen a quién eligieron, al señor. Yo fui decano de la Facultad de Ingeniería de 1980 a 1984, una de las épocas más violentas en contra de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esa época asesinaron a más de un decano y asesinaron a un rector, a muchos catedráticos y a muchos más estudiantes. Fue una época sumamente difícil. Al ver que un amigo me dijo en agosto del 80, cuando entró en posesión: vos no te comes el tamal navideño, te van a matar antes de eso. Ya me he comido más de 35 tamales navideños, así que fue una predicción errónea, afortunadamente. A mí me correspondió implementar la licenciatura en Física y la licenciatura en Matemática. Algo que fue muy agradable para mí, porque yo he sido profesor de Física por más de 50 años en la Universidad de San Carlos. En ese momento ya se había dado lo que se llamó el Viernes Negro, un momento en el cual el petróleo subió de una manera increíble. Y entonces el petróleo, que había sido el elemento de solución de los problemas energéticos del mundo, pasó a ser un verdadero problema. Y entonces la sociedad reaccionó sobre la importancia de la energía en el desarrollo de la sociedad. No podíamos ser ajenos a eso y creamos dentro de la Universidad de San Carlos y aquí en la Facultad de Ingeniería el Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas, denominado CESEM, para lo cual firmamos un convenio de cooperación con la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, que es una institución que tenía mucho dinero, y con el Ministerio de Energía y Minas, que también tenía dinero para capacitación, porque en la ley de petróleo había quedado un artículo que decía que $25,000 por año debían de dejar para capacitación las empresas que exploraran petróleo en Guatemala, y $50,000 por año aquellas que explotaran petróleo en Guatemala. Entonces había en el Ministerio de Energía y Minas cerca de $500,000 para llevar adelante un programa de capacitación en el campo del petróleo. Entonces, con el apoyo
de volada y con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas, empezamos las actividades del CESEM, que era una institución a nivel de posgrado. Dimos cursos de posgrado en exploración, explotación y comercialización de petróleos. Dado que en ese tiempo ya la Universidad Francisco Marroquín, bajo el amparo del doctor Eduardo Suber Cofiño, primer físico guatemalteco que había sido catedrático aquí en la facultad y aquí en la universidad y compañero de trabajo nuestro, ya había creado la carrera de ingeniero de sistemas. Nosotros empezamos a prepararnos para la creación de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y la creación de la carrera de Ingeniero en Ciencias y Sistemas, pero con un enfoque que fueran verdaderos ingenieros. Nosotros no íbamos a formar programadores aquí, íbamos a formar ingenieros en ciencias y sistemas, personas con alto conocimiento de matemática que pudieran hacer, elaborar modelos matemáticos que ya con el uso de la computadora podían hacer el manejo de problemas con muchísimas variables, y así implementamos la carrera de Ingeniero en Sistemas y creamos la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, nombrando como director al ingeniero químico Marciano Castillo, quien había estado en Alemania estudiando computación. Fortalecimos, como era necesario, el centro de cálculo de la Facultad de Ingeniería con la adquisición de computadoras modernas para ese momento. Fui presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala de 1991 a 1992 y me acompañó en la secretaría el ingeniero civil Manuel de Jesús Castellano Tubón. En 1984 elegimos al ingeniero civil Roberto Mayorga Rush, que fue decano de la Facultad de Ingeniería de 1984 a 1988. Al ingeniero Mayorga Rush le correspondió fortalecer la escuela de posgrado de la Facultad de Ingeniería y fortalecer el CESEM, el Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas, ampliándolo con un curso a nivel de posgrado de exploración y explotación minera. Y con la colaboración de la Embajada de Venezuela se impartieron cursos siempre dentro del CESEM, pero a nivel de posgrado, para el sector público, el sector privado y profesores o funcionarios de la universidad. ¿Por qué esto? En ese momento había sectores interesados en mantener separado al Estado del sector productivo y del sector académico. Se planteaba en la sociedad guatemalteca un modelo que nos hacía ver como enemigos. Entonces era necesario juntar a personas del sector público, del sector productivo, sector privado y el sector académico a estudiar juntos, para que al conocerse en las aulas vieran que no éramos enemigos, que teníamos el mismo interés de sacar adelante a Guatemala. Y por esa razón era que los cursos tenían esa estructura. Tenía que haber alumnos del sector público, del sector privado y de la Universidad de San Carlos. Los cursos que se dieron fueron de lo más variado. Se dieron cursos sobre administración financiera, administración pública, administración de personal, psicología industrial. Por primera vez se dieron en Guatemala cursos de andragogía, o sea, pedagogía para adultos, de administración alumnera. Le correspondió al ingeniero Roberto Mayorga, ya por la madurez que tenía la Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial, separarla. Y a él le correspondió crear la Escuela de Ingeniería Mecánica, nombrando como primer director al ingeniero mecánico Jorge Soto Obediente. El ingeniero Roberto Mayorga tuvo 2 secretarios, el ingeniero René Anido Guzmán y nuestro actual decano, el ingeniero Pedro Antonio Aguilar Polanco. En 1988 elegimos al ingeniero civil Jorge Mario Morales González. Él venía del Centro de Investigación de Ingeniería y fue decano de 1988 a 1992.
A él le correspondió llevar a cabo un congreso para tratar de reformar la etapa básica de la Facultad de Ingeniería, y se realizaron varias reformas a dicha etapa. Y se dio la creación de cursos propedéuticos de matemática 1 y 2 y de física para ayudar a los alumnos de primer ingreso a la Facultad de Ingeniería. Como venía del Centro de Investigaciones de Ingeniería, apoyó mucho la investigación y logró la instalación de una planta piloto para el control de alimentos y para plantas medicinales en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Química. Esos laboratorios fueron importantísimos para el desarrollo de Guatemala. Incorporó el área de Química General a la Facultad de Ingeniería. Antes de ese momento, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia nos servía el curso de Química con profesores de ellos. Pero ya habíamos empezado a tener problemas porque la facultad ya había crecido mucho, era mucho más grande que la Facultad de Farmacia, entonces para ellos ya era un problema. Entonces, Jorge Mario se vio en la necesidad de crear el área de Química General en la Facultad de Ingeniería. Fortaleció a la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria con una colaboración con Italia para el estudio de pequeñas cuencas en el altiplano guatemalteco, y con la colaboración del gobierno de España montó un curso de salud pública, y con la colaboración del gobierno de Canadá logró la incorporación de la ERIS a la Red Panamericana de Información e Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. El secretario del ingeniero Jorge Mario Morales González fue el ingeniero químico Edgar Rabati. En 1992 elegimos al ingeniero civil Julio Esmail González Olsue, que fue decano de 1992 a 1996. Ya para esa época la computación se había integrado a la sociedad guatemalteca de una manera increíble, y entonces Julio creó dos unidades, una que llamó de servicio de apoyo al estudiante y otra que llamó de servicio de apoyo al profesor, la SAE-SAP, dotándola de computadoras y de programas para ayudar a los estudiantes en su orientación académica y apoyar a los profesores en sus actividades de docencia e investigación. Fortaleció la escuela de posgrado con la creación de la maestría en sistemas de construcción y la maestría en ingeniería vial. Diseñó y construyó una ampliación de 3 módulos de 6 niveles cada uno en el edificio de aulas T3. Su secretario fue el ingeniero electricista Francisco Javier González López. En 1996 elegimos al ingeniero civil Herbert Miranda Barrios, quien fue decano en 1996 al año 2001. Es decir, él fue el decano para el cambio de siglo, como lo había sido Francisco Vela para el cambio del anterior siglo. El ingeniero Herbert Miranda liberó una norma que tenía como límite que ningún alumno podía asignarse más de 27 créditos. Él liberó este límite con una condición, que el alumno tenía que ser de alto rendimiento académico, es decir, su promedio tenía que estar arriba de los 85 puntos. Quien tenía arriba de 85 puntos podía asignarse más de 27 créditos académicos por semestre. Estableció los exámenes de ingreso y de ubicación, creó una necesidad ya en ese momento de la Facultad de Ingeniería, no era la Oficina de Publicidad y Relaciones Públicas, firmó un convenio con la Cámara de Industria para que alumnos de la Escuela de Industrial Mecánica, Electrónica y Civil hicieran tesis en las empresas de Guatemala. Firmó un convenio con la Universidad de Cádiz, España, para becar a un grupo de estudiantes y tener una doble titulación en las carreras que fueron a estudiar allá, y que eran carreras que no existían aquí en Guatemala. Creó una condecoración para las ingenieras guatemaltecas, que es la condecoración Ingeniera Francisca Fernández Sol, que es la primera ingeniera graduada en Guatemala. Su secretaria fue la primera
mujer secretaria en la historia de la Universidad, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, y fue la ingeniera civil y matemática Gilda Marina Castellanos de Illescas. En el año 2001 elegimos al ingeniero civil Sidney Alexander Samuels Wilson, que fue decano del 2001 al 2005. Ya en ese tiempo la computación y el internet habían penetrado en la sociedad guatemalteca, y él creó la primera aula virtual de la Universidad de San Carlos utilizando el internet. Logró intercambios estudiantiles con las universidades de Europa, Sudamérica y Centroamérica, logrando ya la modalidad establecida de la doble titulación, es decir, tiene título de la Universidad extranjera y de la Universidad de San Carlos, lo cual les facilita su incorporación al Colegio de Ingenieros de Guatemala, porque según la Ley de Coordinación Profesional Universitaria de Guatemala, para poder incorporarse al Colegio de Ingenieros hay que ser graduado de una universidad privada o haberse incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos exámenes de incorporación generalmente son pruebas verdaderamente complicadas a veces, y para evitar ese proceso fue que se creó esa doble titulación. En ese momento entonces los alumnos tenían el título de aquí de la facultad y podían incorporarse inmediatamente al Colegio de Ingenieros de Guatemala. Firmó un convenio con la comunidad del interior del país para que con EPCistas y con tesistas de la facultad apoyaran al interior del país en sus problemas de desarrollo en el ámbito de la ingeniería. Su secretario fue nuestro actual decano, el ingeniero civil Pedro Antonio Aguilar Polanco. En el año 2005 elegimos por primera vez al ingeniero civil Murphy Olimpo Páez Vecinos, quien hoy nos acompaña aquí en esta elección inaugural. Él también fue reelecto en el año 2011 para el año 2015. Durante el periodo de su decanatura, creó una carrera importantísima para el momento que estamos viviendo ahorita, y que es la carrera de Ingeniería Ambiental. Y logró algo que hacía rato estábamos soñando en la Facultad de Ingeniería, y que era la acreditación de las carreras. Logró la acreditación de la carrera de Ingeniería Química, de Ingeniería Civil, y dejó adelantado el proceso para la acreditación de Ingeniería Mecánica. Y acreditó todas las maestrías que servimos en la EX. Creó una maestría sumamente importante porque resuelve un problema de la sociedad. Pareciera que existe un enfrentamiento entre el uso de la energía y el medio ambiente. Entonces es necesario crear personas que sepan explicarle a la sociedad que sin energía no hay proceso, y que sin proceso no hay evolución, pero que es posible lograr un desarrollo y una evolución usando la energía eficientemente, sin dañar o con provocar un daño mínimo al medio ambiente. Y entonces se creó la carrera, a nivel de maestría de Ingeniería en Energía y Medio Ambiente. También se crearon las maestrías en Estructuras, Geotecnia, que es un tema importantísimo para Guatemala, ya que somos un país altamente sísmico, con un subsuelo sumamente fragmentado, y en el cual la cimentación de obra es una verdadera obra de arte. También se creó una maestría en Geomática y en Tecnología de la Informática de la Comunicación. Esto se hizo con el apoyo de la Universidad de Cádiz, España. Se montó una maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental. Se creó un doctorado en Cambio Climático con el apoyo de la Universidad de Almería en España, y los doctorados en Ingeniería Industrial e Ingeniería Química. Se construyó una ampliación del área de las columnas de nuestra facultad. Se
hizo un anexo del edificio T7, que era un edificio que se había construido para albergar la Escuela de Ingeniería Mecánica. Se construyó un edificio, otro edificio para el Centro de Investigación de Ingeniería y un edificio propio para la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, allá en la parte sur de la ciudad universitaria. Con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, se crearon los laboratorios de la India y de Corea aquí en la Facultad de Ingeniería. Se creó algo muy importante y que los guatemaltecos no respetamos mucho, que es el tema de la propiedad intelectual. Se creó en la Facultad de Ingeniería la Unidad de Vinculación y Propiedad Intelectual. Y lo que es más importante, se registró la primera patente de la Universidad de San Carlos por parte de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Se crearon las Olimpiadas Interuniversitarias de la Ciencia, se apoyó al CECEN con la creación de un museo de rocas y con la creación de la explotación minera. Se creó la condecoración, la distinción Mauricio Castillo Contú para ingenieros que han sido docentes y que han tenido una destacada participación en la vida nacional. A mí me la dieron también. Sus secretarios fueron la ingeniera industrial Marcia Ivonne Vélez Vargas y el ingeniero mecánico electricista Hugo Manuel Rivera Cermeño. Pero no solo los decanos y los profesores hemos hecho historia en la Facultad de Ingeniería, también los estudiantes. Ya en el año de 1930 existía la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y fue su primer presidente el ingeniero Alfonso Guirola. Para la Revolución de 1944, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería era presidida por el ingeniero Manuel Luna. Y cuando nos trasladamos aquí a la ciudad universitaria, el presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería era el ingeniero Roberto Eduardo Goizueta Weisbach. La Asociación de Estudiantes de Ingeniería ha tenido una participación importantísima en el desarrollo de la historia de Guatemala. La facultad ha cambiado enormemente cuando en la época de don Emilio Gómez Flores se trasladó del Parque Morazán a la 11 calle, eran 60 estudiantes. Cuando nos trasladamos de la zona 1 a esta sede, éramos 586 y en este momento creo que ya pasamos de 14,000. Así que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos ha tenido un desarrollo en todos sus aspectos, en el aspecto académico, en el aspecto de ciencia y tecnología, y lo que es más importante, ha ampliado su cobertura a una gran cantidad de jóvenes estudiantes, que son los que nosotros tenemos la esperanza de que saquen adelante este país. Así que muchas gracias por su atención, les deseo el mejor de los éxitos.